Muchas gracias por la presentación, buenos días. Les agradezco realmente a todos ustedes la compañía, digamos, para ya finalizando el taller que se hayan quedado, digamos, a compartir este momento, realmente muy satisfactorio para mí. Le agradezco también a los amigos de Compo, que bueno, fueron un poco los que reservaron el espacio para el taller y que me invitaron y me propusieron como disertante, con los cuales también estamos haciendo trabajos en conjunto. Bueno, cuando nosotros digamos, planteamos o pensamos en construir rendimiento en cualquiera de nuestros cultivos, siempre lo vemos, digamos, como un proceso que es derivado de la conjunción de distintas variables y, bien dicho, digamos, ¿no es cierto?, como un proceso de construcción. Es decir, no vamos a llegar a tener rendimientos cercanos al máximo si por tomar bien una sola medida, por solamente ajustar la genética o por modificar la fertilización, sino que es el producto del armado de un sistema donde deberemos conjugar distintas decisiones de manejo para tratar de optimizar el cultivo. Esto lo vemos claramente en los ensayos de potencial de rendimiento que hacemos, ¿no?, donde esto, por ejemplo, nuestros experimentos en soja, donde lo que hacemos es generar una parcela, como vemos esta acá arriba, ¿no es cierto?, con todas las variables ajustadas, es decir, una variedad moderna de última generación, con todos los genes de resistencia a insectos, de tolerancia a herbicidas, y sobre eso le vamos sacando factores de producción y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, va provocando una pequeña disminución en el rendimiento hasta que llegamos, en el caso de soja, a sembrar la semilla sola, digamos, ¿no es cierto?, sin ninguna tecnología agregada. Y eso nos genera, ¿no es cierto?, brechas del orden de el 20 al 25%. ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas brechas, aproximadamente un 50% de las mismas son debidas a la nutrición, o son explicadas por factores de nutrición de cultivo, tanto lo que tiene que ver con nitrógeno, lo que tiene que ver con otros nutrientes o sus interacciones, o productos que están, digamos, en el borde de los nutrientes, como sería el caso de los tratamientos fisiológicos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Pero, digamos, siempre, digamos, la construcción de rendimiento, como decimos, surge de la suma de factores y de sus interacciones positivas. Ahora bien, cuando nosotros queremos empezar a pensar más allá, digamos, de lo que es los elementos básicos y los factores básicos de producción que explican, digamos, los altos rendimientos, ¿qué más podemos llegar a tener, digamos, como tecnologías para agregar? Y entonces surgen todos aquellos insumos que podemos decir de alguna manera que son complementarios, ¿no? Que si lo podemos, en una breve clasificación, podemos decir que dentro de esos compuestos complementarios vamos a encontrar algunos de naturaleza orgánica, ¿no es cierto?, con un efecto fisiológico, dentro de los cuales los vamos a poder clasificar como inductores de crecimiento o reductores de estrés. Y los inductores de crecimiento básicamente son hormonas de crecimiento, auxinas, giberelinas, citocininas, que tienen como su principal función fortalecer la tasa de crecimiento del cultivo en momentos claves para la definición de rendimiento. Dentro de los reductores de estrés vamos a encontrar moléculas como los aminoácidos, los péptidos o derivados de la materia orgánica que tienen la función, digamos, de apoyar diferentes procesos cuando las condiciones ambientales no son las ideales. Y, digamos, los bioestimulantes un poco se inscriben dentro de este grupo, ¿no?, donde tenemos moléculas con un efecto fisiológico que no son nutrientes y que mucho se explica, digamos, a partir de efectos que no son asociados directamente a la función de un elemento. Y así como tenemos dentro de los complementarios los compuestos orgánicos, también tenemos compuestos inorgánicos, algunos de ellos con efectos defensivos y otros con efecto nutricional, siendo estos últimos directamente los fertilizantes. Dentro de los defensivos vamos a encontrar aquellos que estimulan las defensas naturales que ya tienen las plantas, y su representación más clásica es el caso de los fosfitos, mientras que los fertilizantes, digamos, sobre todo aquellos que tienen que ver con micronutrientes, que serían, porque estamos hablando de moléculas complementarias, vamos a poder dirigirlos sobre la semilla, por vía foliar, directamente aplicados en el suelo, o, digamos, como un aditivo de los fertilizantes básicos, como pueden llegar a ser los fosforados o nitrogenados. La calidad, digamos, ¿no es cierto?, y la forma química de cada uno de ellos va a depender de cuál sea el órgano objetivo.
aquellos que tienen que entrar por semilla o por área foliar tienen siempre mayores requisitos de calidad que los que se agregan directamente al suelo o por vía de los fertilizantes. Y por último vamos a tener dentro de estos paquetes, digamos, ¿no?, de insumos complementarios a los organismos, directamente organismos vivos, que tienen distintos efectos provocados como, por ejemplo, la clásica fijación biológica de nitrógeno, acciones de biocontrol, solubilización de nutrientes, etc. Ahora, dentro de este amplio panorama, ¿no es cierto?, vamos a elegir quedarnos y describir con estos que vemos acá arriba, con efectos fisiológicos, que serían los bioestimulantes. Y entonces vamos a preguntarnos qué es un bioestimulante. Y bueno, es un término amplio, como mismo la palabra lo indica, no es algo demasiado específico y puede haber distintas sustancias o moléculas que puedan llegar a cumplir con esa función. De manera general, ¿no es cierto?, me gusta a mí tomar esta definición que propuso este investigador, que es un especialista en horticultura, que lo define, ¿no es cierto?, como una sustancia o microorganismo que al aplicarse sobre las plantas es capaz de mejorar la asimilación de nutrientes, la tolerancia a estrés o alguna de sus características agronómicas, independientemente de la concentración de elementos químicos que contengan su formulación. De modo que dentro de esta definición tan amplia pueden ingresar ácidos húmicos y fúlbicos, aminoácidos y mezclas de péptidos, betaínas, poliaminas y aminoácidos no proteicos, extractos de algas y de plantas, hormonas de crecimiento y esteroles, quitosanos y otros biopolímeros, compuestos inorgánicos, o sea, elementos químicos, pero que no llegan a calificar como un nutriente esencial, como es el caso, por ejemplo, del selenio y del silicio, que no se ha determinado todavía que sean esenciales, pero se conocen funciones digamos, positivas dentro de las plantas. Hongos benéficos y hasta, digamos, bacterias benéficas y sus metabolitos de degradación microbiana, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando son agregados por vía foliar, califican también dentro de lo que sería, ¿no es cierto?, un bioestimulante. De modo que es un término muy, muy amplio y casi que es una definición más funcional de lo que provocan en la planta de que lo que son por su origen, ¿no es cierto?, o por su composición química. ¿Cuándo, digamos, se dan las condiciones apropiadas para la aplicación? Bueno, hay, digamos, determinados momentos que podemos decir que son determinantes o más importantes, donde tienen más chances de tener una respuesta positiva. Esta va a ser una muy dirigida hacia los tratamientos de semilla en el establecimiento de los cultivos, donde especialmente, digamos, con suelos que no, o cuando las condiciones de germinación y de establecimiento no son las ideales, por ejemplo, cuando tengamos suelos fríos, húmedos o con bajo contenido de nutrientes. También, digamos, cuando tenemos niveles excesivos de un fitosanitario, últimamente los herbicidas, que terminan siendo una acumulación que es desfavorable para el crecimiento de la planta. Entonces, un bioestimulante eventualmente tiene, digamos, mayor chance en ese momento de tener algún efecto positivo. También, ¿no es cierto?, antes o durante los periodos críticos, donde se requieren de alta tasa de fotosíntesis y altas tasas de crecimiento para una generación importante de los componentes de rendimiento. Y por último podríamos decir que, y es uno de los mecanismos más estudiados y más publicados en la literatura específica, que se utilizan como para favorecer la tolerancia de la planta y la no pérdida de rendimiento ante situaciones de estrés. Es decir, se pretende que durante un estrés crónico la planta mantenga una adecuada tasa de crecimiento del cultivo, o que una vez pasado ese un estrés agudo pueda llegar a tener un crecimiento compensatorio, por decirlo de alguna manera, recuperando, digamos, ¿no es cierto?, la biomasa, ¿no es cierto?, o la tasa de crecimiento perdida. Esto, si uno lo quiere de alguna manera graficar o poner, digamos, ¿no es cierto?, en imágenes para hacerlo más claro, podemos decir de que, por ejemplo, puede llegar en las primeras etapas de crecimiento de la planta, digamos, su demanda de nutrientes, su demanda de carbohidratos y su tasa de fotosíntesis es pequeña y no hay definición de componentes importantes de rendimiento, pero llega una etapa de crecimiento lineal donde la demanda de todos esos compuestos y sobre todo de todos los elementos se acelera y puede ser que la provisión natural desde el suelo no sea suficiente como para abastecerlo. Entonces, una complementación estratégica en ese momento podría llegar a permitir, digamos, de que no haya una menor expresión de los componentes de rendimiento.
Si uno lo mira desde el punto de vista, por ejemplo, de la curva de demanda de nutrientes, con un cultivo como la soja, podemos ver de que la tasa, digamos, de mayor expansión foliar y mayor asimilación de nutrientes se da en el periodo que va entre los 35 a 70 días aproximadamente después de la emergencia, lo que fenológicamente podríamos definir como lo que va de B4 a este R5, ¿no es cierto? Entonces, en esa etapa, ¿no es cierto?, es más crítico el crecimiento y es donde, digamos, tendremos que estar, digamos, sería un poco la ventana de aplicación para sostener el rendimiento. Y también, un poco desde el punto de vista de la fisiología del estrés, esto es casi un cuadrito de la escuela, digamos, ¿no es cierto?, demasiado simple, pero digamos, uno lo que podría pretender es que el crecimiento del cultivo a lo largo del tiempo, digamos, no tenga sobresaltos, que sea prácticamente una línea, por supuesto que con mayores tasas a medida que avanza el cultivo, pero que, digamos, las condiciones de radiación, temperatura y humedad sean siempre favorables como para tenerlo a mayor tasa de crecimiento. Por supuesto que naturalmente los cultivos tienen, digamos, un mecanismo de compensación que hace que pequeñas disminuciones, lo que en este gráfico sería de manera figurativa esta brecha, podría bajar el crecimiento sin tener una penalidad en rendimiento, digamos. Pero en las condiciones de cultivo extensivo, frecuentemente la caída, digamos, o la intensidad del estrés es lo suficientemente grande como para que la caída de crecimiento sea muy importante y haya una pérdida de rendimiento. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, donde esos procesos desencadenan mecanismos internos de la planta relacionados con la finalización de ciclo o con la abscisión de estructuras vegetativas y reproductivas, digamos, una aplicación estratégica podría llevarlo, digamos, no a su tasa de crecimiento ideal, pero por lo menos por arriba, digamos, del umbral de estrés que digamos, penaliza y que afecta al rendimiento. Bueno, dicho este marco, digamos, teórico general e introductorio, le voy a mostrar, digamos, algunos resultados de experimentos que junto con el doctor Edgardo Arévalo, digamos, hemos hecho en las últimas 2 o 3 campañas. En primer caso, digamos, un experimento, digamos, en el cultivo de trigo, donde combinado, digamos, con un tratamiento de semillas, sobre todo con presencia de zinc, probamos distintos tipos de productos, algunos nutricionales, otros más de corte fisiológico, y en ellos vimos mejoras de varios procesos intermedios en el crecimiento de la planta, que tienen que ver sobre todo con la generación de biomasa, como por ejemplo el nivel de cobertura e intercepción de radiación, el nivel de NBI que está relacionado con la biomasa también, la acumulación de materia seca total, u otros también que tienen que ver con el metabolismo de nitrógeno, como el contenido de clorofila, ¿no es cierto?, medido a través del Minolta-SPAD, que es un indicador de precisamente la absorción de nitrógeno. Desde el punto de vista de los rendimientos, vemos que tanto tratamientos digamos, de semilla como tratamientos foliares llegaron a tener incluso mejoras significativas en los rendimientos. Siempre los tratamientos de semilla, ¿no es cierto?, son muy nobles, muy consistentes, y sobre todo lo que rescatamos es que son muy independientes de las condiciones ambientales, ¿no? Tienen una gran estabilidad. Y vemos que los incrementos de rendimiento logrados muchas veces superan lo que era predecible a partir de un análisis de suelo y una deficiencia nutricional. En el caso de soja, también, digamos, una experiencia similar, en este caso tratamientos de semilla, varios de ellos con productos, digamos, de origen ciertamente orgánico, con un efecto fisiológico. Cuando hacemos tratamiento de semilla en soja, lo interesante es evaluar la nodulación del cultivo, porque, y acá, digamos, estaría calificada esa nodulación de 1 a 5, siendo 1 la menor calidad o casi la inexistencia de nódulos y 5 la mejor, la optimización de la nodulación, y caracterizado como el número, tamaño, la localización y la funcionalidad de esos nódulos. Y lo que logramos ver es que, bueno, hay tratamientos que mejoran a partir de esos tratamientos de semilla la calidad de su nodulación. Entonces, digamos, posteriores respuestas agronómicas podrían llegar a ser explicadas no solamente de manera directa por la sustancia fisiológica en sí, sino también en mejoras derivadas de la fijación biológica de nitrógeno. En la evaluación, digamos, ¿no?, de rendimiento, después vemos que hay determinados tratamientos que se repitieron a través de 2 experimentos, uno realizado en el sur, en la localidad de Pergamino,
y otro realizado en el sur de Santa Fe, y que vemos que, por ejemplo, un tratamiento que básicamente tiene un origen plenamente fisiológico, ¿no es cierto?, formulado a partir de un extracto de alga, llega a un nivel de productividad similar a otro que es plenamente nutricional. Entonces que estarían dándose efectos que no son explicados solamente, ¿no es cierto?, por un efecto de disponibilidad de nutrientes. Otra experiencia también, digamos, ¿no es cierto?, con tratamientos foliares en este caso, y una cosa interesante de ver es que en algunos casos vimos mejoras en la sanidad, como por ejemplo en algunos de los tratamientos seleccionados, una disminución en la altura de plantas con síntomas de septoria, que es una enfermedad, digamos, necrotrófica que aparece al inicio del ciclo de cultivo, y un aumento en el área foliar remanente. Es decir, no hay, como en el caso de los nutrientes, un efecto causa-efecto, sino diversos mecanismos que se encadenan a lo largo, ¿no es cierto?, del ciclo de cultivo. Lo mismo, ¿no es cierto?, pasa con los componentes de rendimiento, en este caso, donde, digamos, tratamientos foliares no están tan relacionados con el aumento de biomasa, sino muchas veces más con cuestiones fisiológicas, como es, por ejemplo, el contenido de nitrógeno, que se expresó acá en un mayor contenido de clorofila y una mayor intensidad de verde. Y bueno, en los rendimientos de grano lo mismo, digamos, hay combinaciones que se destacan sobre el resto, mucho para trabajar, digamos, y ver la consistencia y la estabilidad de estos resultados. Un poco derivado de este y otros experimentos, ¿qué conclusiones vamos sacando, ¿no es cierto?, acerca de estas tecnologías? ¿Qué vemos, por ejemplo, de las variantes de aplicación? ¿Cuál sería la mejor forma de aplicación? ¿Los tratamientos de semillas, los tratamientos foliares? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que nosotros venimos viendo y las impresiones que nos vienen dejando. Los tratamientos de semillas, como ventaja, vemos que tienen efectos desde el día 1. O sea, la planta lo va a tener desde el momento de la germinación, sabiendo que el establecimiento es un momento absolutamente crítico, ¿no es cierto?, para donde no cuenta todavía con el sistema radicular y tiene que atravesar un proceso que es sumamente dificultoso para la planta. También, digamos, la eficiencia agronómica es máxima en los tratamientos de semilla, es decir, la relación entre expectativa de respuesta y la dosis aplicada está en su máxima expresión, digamos, ¿no? Podemos reducir las dosis considerablemente respecto de lo que son los tratamientos foliares o los tratamientos al suelo. También los tratamientos de semillas se han caracterizado en general en los experimentos que hemos hecho, digamos, durante todos estos años, como un comportamiento estable en un rango muy amplio de ambientes y situaciones agronómicas. El hecho de que, por ejemplo, a diferencia de una aplicación foliar, no tenga la necesidad de hacerlo con altas temperaturas o con condiciones que puedan generar evaporación del producto aplicado, hace que generalmente tiene una absorción muy eficiente y, digamos, la posibilidad de mejorar el crecimiento desde el inicio del cultivo hace que tenga una gran adaptabilidad y estabilidad. Y respecto de lo que sucede en los bioestimulantes es que al ser en general sustancias orgánicas no fitotóxicas hay una muy alta tolerancia. O sea, no va a haber efectos nocivos como puede llegar a ser con un fertilizante que está puesto en la línea de siembra, o mismo si pongo un micronutriente sobre la semilla voy a tener que tener cierto resguardo con la dosis porque si me paso puedo llegar a tener un efecto desfavorable, como podría pasar con un zinc, por ejemplo. Mientras que en los bioestimulantes esto es muy difícil de ver, tendrían que ser dosis que hacen impracticable la siembra. Como cuestiones, digamos, ¿no es cierto?, que podrían representar una desventaja para los tratamientos de semilla, vemos que hay limitaciones en la dosis a aplicar porque tiene un volumen acotado la semilla, y también en algunos cultivos hay una barrera tecnológica o de adopción, particularmente en el maíz, donde, digamos, por un lado la naturaleza vítrea, digamos, del endosperma, y por otro lado el hecho de que muchas veces venga tratada con sustancias como insecticidas o fungicidas para la protección del cultivo, hacen no recomendable, digamos, esos tratamientos, y en estos casos estamos evaluando, en lugar de usar como blanco la semilla, realizar impregnaciones sobre los fertilizantes, con resultados muy parecidos, digamos, a lo que tenemos con los tratamientos sobre semilla. En cuanto a la otra alternativa clásica de uso, ¿no es cierto?, que serían los tratamientos foliares, como ventaja podemos decir que
en general hay una reacción del cultivo muy rápida porque siempre hay menos pasos para la asimilación de cualquier sustancia cuando viene por vía foliar respecto de hacerlo al suelo. También, si uno lo compara con los tratamientos de semillas, se admiten dosis mayores. Hay una alta eficiencia agronómica y reducidas pérdidas también comparado, ¿no es cierto?, con lo que serían los tratamientos al suelo. Porque, digamos, directamente, digamos, el órgano que lo está tomando, digamos, es el área foliar, al no tener todas las reacciones químicas que se producen en el suelo y todas las cargas positivas y negativas que hay, la absorción siempre va a ser mucho más directa. Hay muy escaso riesgo de contaminación por excesos en las aplicaciones foliares, porque también es un volumen y una cantidad más acotada, y directamente el órgano que es destino, que es la planta, está siendo impactado, digamos, por, en este caso, el fertilizante o el bioestimulante. Y también, digamos, como ventajas, vemos que hay una complementariedad y en algunos casos hasta una interacción positiva en la absorción con productos, por ejemplo, defensivos, como podría ser un herbicida, un fungicida o un insecticida, donde se puede aprovechar para, en la misma aplicación, agregar el bioestimulante sin incrementar los costos e incluso, como decimos muchas veces, mejorando la absorción. Como desventajas, vemos que muchas veces las aplicaciones foliares tienen un resultado que es dependiente de las condiciones ambientales en las cuales se lo aplicó. Muchas veces, sobre todo las aplicaciones de verano, la absorción puede no ser tan eficiente, con lo cual hay toda, digamos, el hecho de calidad de aplicación es toda una cuestión muy relevante y un área específica de la terapéutica. Precisamente son exigentes en calidad de aplicación, ¿no es cierto?, para tener sus efectos positivos. Para finalizar, digamos, ¿no es cierto?, y a modo de conclusión, podemos decir de que el uso de bioestimulantes es todavía algo muy, digamos, más relacionado quizá con lo fisiológico que lo nutricional, algo muy nuevo en lo cual en Argentina hay escasa experimentación y que sin lugar a duda tenemos mucho más para aprender que lo que tenemos hoy para decir a partir de resultados. Como una primera aproximación podemos decir de que los resultados actuales que venimos conduciendo, digamos, con el producto que he presentado hoy y con muchos otros productos, son alentadores. Y vemos que hay una posibilidad de mejora en la producción por este lado. Sabemos que el enfoque tradicional de diagnóstico a partir de análisis de suelos o de tejidos no es suficiente. No es suficiente para estimar ajustadamente si vamos a tener o no una respuesta positiva. Y esto tiene que ver con que son efectos muchas veces más fisiológicos que nutricionales, con que no hay una relación causa-efecto, o sea, un nutriente está bajo, lo aplico, corrijo esa deficiencia, sino que la respuesta muchas veces se produce más bien por un encadenamiento, digamos, de factores de producción y de interacciones positivas entre distintos procesos. Se le atribuyen mejoras en la tolerancia a estrés abiótico y en la sanidad de cultivo, que sin ser específicamente su función, en general en los experimentos de campo se logran detectar. Hay una alta consistencia de los tratamientos de semilla, creo que son más parejos en sus resultados, no quizá en su magnitud, pero sí son muy parejos en los resultados. Y que siempre los tratamientos, cuando uno compara aplicaciones foliares de distintos productos, es como que vemos que los tratamientos más destacados siempre contienen algún componente no nutricional. Es decir, que estarían otorgando un plus de rendimiento que muchas veces los nutrientes ya no nos pueden dar. Entonces sería una nueva vía para la mejora de la producción. Bueno, con esto, digamos, brindo la introducción y estoy, digamos, a disposición para las preguntas y el intercambio. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Bueno, voy a empezar yo. En soja, por ejemplo, Gustavo, ¿qué pensás de si en un cultivo sin estrés, si la respuesta a los bioestimulantes es más errática? Obviamente me parece que, o podría ser más errática que en un cultivo que está estresado, si la aplicación la harías igual, si han probado, si incrementa o le ayuda al cultivo que, por ejemplo, esta campaña en Córdoba, en zona centro de Córdoba, que fueron muy buenas las condiciones, ¿aplicarías?
Yo no diría, digamos, que la respuesta sea cero cuando no hay estrés, ¿no? Porque de hecho los experimentos que yo mostré son de la última campaña, que como decíamos, también en la zona núcleo fueron condiciones muy favorables. Yo creo que el mayor inconveniente que estamos teniendo con estas tecnologías es la falta de indicadores de diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece que desde el punto de vista de la investigación es muy importante, digamos, tratar de poder medir algo que realmente nos aporte cierta certidumbre. Sabemos que nunca vamos a lograr una relación causa-efecto como hemos tenido con los nutrientes, ¿no? Donde es una cuestión más bien de un balance, o sea, me está faltando un nutriente para un proceso, lo agrego y logro completar ese proceso. Hay aproximaciones y esas aproximaciones indican una mayor chance de respuesta y una mayor estabilidad de la misma bajo situaciones de estrés. Pero también eso no quita que, por ejemplo, pueda apuntalar periodos críticos, ¿no es cierto?, que sería otro de los posibles posicionamientos, ¿no? Cuando uno, digamos, o cuando yo analizo todo mi universo de datos, de tratamientos, de aplicaciones foliares, es cierto que, por ejemplo, en años secos, la magnitud y la consistencia de la respuesta es mayor. Claro. Bueno, me voy a seguir abusando, voy a seguir preguntando. Ah, bueno, hay una pregunta bárbara. Gustavo, la pregunta es, ¿vos eso lo recomendarías como práctica habitual, la aplicación? Porque en año seco uno ya, la decisión de aplicación ya está media tarde porque siempre uno tiene la esperanza de recibir la lluvia. Y por ahí como preventivo a un estrés, yo creo que, no sé si llega a funcionar mejor o no. Y otra que va por ahí atado a eso, ¿hiciste algún margen tipo de rentabilidad de eso, el costo que tiene, por el beneficio, el valor que tiene eso para...? Mira, márgenes no hice, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que es difícil, digamos, cada producto, digamos, en este caso, yo creo que desde el punto de vista de la industria, ¿no? Una de las grandes posibilidades que otorga es la de trabajar bien, digamos, porque si uno lo ve, son tan variables las composiciones que es como que es algo que nunca se va a comoditizar, ¿no? Incluso hasta los micronutrientes, uno puede decir, bueno, ¿cuántos gramos de zinc estoy poniendo? En esto es muy complejo, muy complejo. Entonces yo creo que esos márgenes, ¿no es cierto?, hay que hacerlos uno por uno, ¿no? Producto con su respuesta. Yo creo que sobre todo para hacer recomendaciones generales a nosotros nos hace falta aprender más, ¿no? Y ese desarrollo mucho tiene que ver también, tiene que ser muy específico para una determinada zona, para las condiciones de esa zona y para un determinado producto en particular. Nosotros vemos, digamos, que la estabilidad, por ejemplo, en el caso de los tratamientos de semillas, ¿no? Por eso hago hincapié, porque a lo mejor estamos con yo tomo todos los ensayos hechos con bioestimulantes, estoy en una respuesta a lo mejor del orden del 5, 4 o 5%, pero con un 80% de consistencia. Y generalmente son de menor costo que las aplicaciones foliares. Entonces, en ese caso, yo creo que hay una gran cantidad de casos, ¿no es cierto?, con situaciones favorables que aproximan a poder recomendarlos casi de manera extensiva. Cuando nos vemos a los tratamientos foliares, la potencialidad de respuesta es mayor, pero la frecuencia se acerca por ahí a un 50%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno toma su decisión y es importante tener ese dato. Magnitud esperada o promedio y frecuencia de respuesta, ¿no? Y a partir de eso, bueno, tomar decisiones. Yo pienso que en la medida, ¿por qué, digamos, ¿no es cierto?, se utilizan a gran escala en cultivos intensivos y no tanto en extensivos? Porque la magnitud de la demanda, de la producción, las tasas son mucho mayores, ¿no? Entonces, pienso que en la medida que también vayamos generando cultivos de mayor productividad y rotaciones de mayor productividad, nos vamos a acercar a un punto donde la expectativa de respuesta va a ir creciendo. Gustavo, acá, ¿cómo te va? Buen día. Ya lo aclaraste lo de semilla. Hablando de aplicaciones foliares y en soja, por ahí lo hacemos como complementación a una aplicación de fungicida. ¿Estaríamos un poquito tarde? ¿Cuál sería la ventana óptima para la aplicación de esto sin estrés, ¿no es cierto? Claro, Es como un aporte más. Claro. Mira, nosotros la mayoría de los desarrollos o momentos de aplicación, porque es donde el productor realmente entra a su lote de manera general, ¿no? Es en los últimos periodos vegetativos, B6, R1, y el otro es el R3 con el uso de fungicidas, ¿no es cierto?
creemos que tiene que, tiene que adaptarse sí o sí la tecnología a eso porque es lo que va a hacer el productor, ¿no? En una ventana amplia, digamos, mencionaba en la etapa de B4 R5, siempre los mejores resultados se obtienen con las aplicaciones en la parte, digamos, inicial de esa ventana, ¿no? Yo diría que hasta R3 podría ser un momento ideal, digamos, ¿no? De ahí en más hay diversas cuestiones, ¿no? de tipo operativo. Por ejemplo, las aplicaciones en estados finales de estado vegetativo R1 se hacen en diciembre, donde el clima, la humedad relativa es más alta que en enero, ¿no? Entonces tiene más chance de hacer una aplicación exitosa. A medida que la planta envejece, el área, digamos, foliar, la pared celular, se vuelve menos permeable, ¿no es cierto? Entonces también la eficiencia de absorción tiende a bajar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que la ventana esta de B6 a R3 sería el momento ideal, en lo posible. Una consulta. Disculpa, a ver, el micrófono, porque después no va a salir la pregunta en el... ¿Pregunto yo? Juan, pregunto. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Quería consultarte cómo crees que debería ser el desarrollo y el enfoque de parte de las empresas con las empresas y el Estado, porque por ejemplo hoy día SENASA no tiene muy bien regulado o no describe bien lo que es un bioestimulante, no es algo que está muy, digamos, definido. No sé si podrías decirme algo de eso. Sí, yo creo que hay que... es difícil, ¿no es cierto?, con compuestos que es de alguna manera difícilmente mensurable, y muchas veces esa selección la termina siendo el mercado, ¿no es cierto?, que no es lo ideal. Pero yo creo que sí, o sea, que tiene que haber un proceso de regulación muy fuerte donde se pongan determinados parámetros, se exijan a lo mejor determinadas concentraciones mínimas, por ejemplo, de una hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, como para que eso se lo considere, ¿no? y dar confiabilidad a la práctica, ¿no? Siempre por eso, en estos casos donde hay, digamos, una gran versatilidad y variabilidad en el mercado, siempre uno trata de recomendar a quien lo va a probar por primera vez o se introduce en la tecnología, hacerlo con marcas y empresas, ¿no es cierto?, que tengan desarrollo y especialmente desarrollo local donde ustedes están trabajando, ¿no? Que es lo más importante, o sea, los resultados de su zona, más allá de lo que yo les pueda mostrar en la zona núcleo, ¿no? Que puede tener otras particularidades de la zona de ustedes. ¿Tenés medido vos ante condiciones estresantes como la sequía que después deriva en la arañuela y eso que vos dijiste, tejido muerto, ya la absorción, tenés medido si hay efecto o no? Porque enseguida ahí te desesperás y vas con la giberelina, vas con lo que tengas a mano. Sí, bueno, yo por ejemplo, en algunos casos que lo he presentado en otras ocasiones, ¿no es cierto?, que si uno hace un screening, ¿no es cierto?, por ejemplo, porcentaje de casos con respuestas estadísticamente significativas, ¿no es cierto?, de tratamientos foliares en general, sin discriminar demasiado la composición de sus productos, pasábamos de un 35%, por ejemplo, de casos con respuestas estadísticas, a un casi un 70% en años secos, ¿no? Entonces, digamos, la hipótesis es que por un lado el cultivo puede sostener su tasa de crecimiento durante un periodo más largo, ¿no? Y la otra es de tener cierto crecimiento compensatorio. Por supuesto que hay un grado de estrés donde ninguna intervención, ¿no es cierto?, por parte del productor va a detener, digamos, la abscisión de componentes importantes de rendimiento, pero yo creo que se amplía bastante la etapa de tolerancia, ¿no? Claro, exactamente. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Respecto a cuando hacen mezclas con fungicidas, ¿puedo medir pHs post aplicación del bioestimulante? Si hubo algún efecto de descendencia pH y demás. pH es en el caldo de la solución. En el caldo, sí, la pulverizadora. Los efectos sobre pH son generalmente muy limitados. O sea, generalmente no hay cambios porque se trata de, en general, compuestos que tienen como una especie de autobuffer, ¿no? Al ser de naturaleza orgánica, generalmente tienen una cantidad, digamos, de ácidos orgánicos y moléculas, digamos, derivadas de la materia orgánica que hacen que en general no tengan grandes cambios de pH. Esos cambios de pH son mucho más probables cuando hay iones en la solución, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, la presencia de zinc es un alcalinizante siempre, ¿no es cierto? Entonces, generalmente no hemos visto grandes interferencias sobre el pH.
Una pregunta, Gustavo, ¿no? Cuando hablabas de la interacción positiva entre fungicidas y este tipo de productos, Sí. si han medido de alguna manera en la aplicación de estrobilurinas pensando que son también, tienen un efecto fisiológico, si hay algún tipo de sinergia, si se potencian. Sí, por un lado, digamos, el hecho de que los dos son el tipo de característica, ¿no? Son que son productos de traslocación, digamos, que requieren cierta traslocación, porque si caen solamente, por ejemplo, en la parte superior de la planta, va a quedar una buena parte de los nudos sin recibir ningún tipo de efecto, ¿no es cierto? Con lo cual se pierden buena parte de los beneficios. Hace que quien lo aplica, digamos, tenga parámetros similares para la aplicación del fungicida y de, ¿no es cierto?, de este tipo de bioestimulantes. Y por otro lado, el hecho de tener, muchas veces tener buffers, tener productos en la formulación, ¿no? Tener buffer, tener compuestos orgánicos, un pH controlado, hace que favorezca la eficiencia de absorción, ¿no? Y si llega a tener un compuesto nitrogenado, ¿no es cierto?, eso más todavía, ¿no es cierto?, porque los compuestos nitrogenados son en general en los productos foliares bajo la forma química amídica, ¿no es cierto?, que es la que menor reducción requiere cuando entra a la planta y es uno de los acompañantes que más favorece la translocación y el ingreso de otras sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un fungicida para trigo, por ejemplo, cualquier componente que tenga nitrógeno va a favorecer mucho, digamos, la entrada y la translocación. Gustavo, ¿cómo estás? Una consulta, si tenés alguna experiencia o por lo menos algún comentario con respecto a la regulación a nivel mundial, independientemente de Argentina, ¿cómo está el tema bioestimulante a nivel mundial? ¿Cuál es la tendencia en ese sentido? Y la segunda pregunta, ¿qué hincapié harías vos en la interacción con herbicidas y la fitotoxicidad, digamos? Es decir, que estamos viendo hoy en lotes donde tenemos mucha maleza resistente y vemos que le estamos pegando al cultivo también, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, respecto de lo primero, digamos, la mayoría de los países del mundo se usan más que en Argentina, ¿no? En Brasil hay un uso masivo, ¿no es cierto? En bueno, países, digamos, de Sudamérica, como Paraguay, Bolivia, un uso masivo también. En Estados Unidos se usan mucho, ¿no es cierto? Y en Europa digamos, es una agricultura que muy distinta a la nuestra, no es paradigma, digamos, pero por ejemplo, en Brasil, Estados Unidos se usan mucho. Yo creo que la regulación muchas veces la hace el mercado, digamos. No veo, digamos, porque es difícil de clasificar, digamos, ¿no? Uno podría entrar en una clasificación de decir, bueno, derivados proteicos de este lado, derivados de la materia orgánica del otro, pero eso en general no está, digamos, ¿no? Sí que requiere un registro un poco más preciso de lo que por ahí requiere un fertilizante en sí, pero no hay, ¿no es cierto?, en este caso grandes regulaciones. Y bueno, las interacciones con los herbicidas, un poco nosotros estamos haciendo algunos trabajos, sobre todo con la sección maleza, allá del INTA de Pergamino, con fertilizantes de base, ¿no es cierto?, y con este tipo de productos. No tenemos todavía mucha información generada, pero pensamos que es una vía interesante, muy interesante para actuar, digamos, ¿no? De hecho, bueno, un cultivo, por ejemplo, que tiene, hablo de los fertilizantes de base ahora, ¿no? Un cultivo que tiene una menor tasa de crecimiento por la presencia de un PPO o algún tipo de sustancia de estas. Y si encima le falta fósforo, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, creemos que tenemos una vía para trabajar bastante interesante en eso. Y yo creo que, sobre todo, hay mucha posibilidad de enfoque. Por ejemplo, ya sé que hay muchos trabajos de laboratorios desarrollando, por ejemplo, microorganismos de suelo que degraden los herbicidas, ¿no?, en el suelo. Es una área de trabajo que me parece muy importante, tratar de acelerar la degradación, ¿no? Y probablemente se pueda trabajar también en funciones más específicas, es decir, si un herbicida, por ejemplo, determinado que está en el suelo, afecta la fotosíntesis, tratar de agregar algún compuesto que la estimule ese proceso y no tiradas al blanco general, ¿eh? O sea, recién estamos empezando a caminar un proceso que tiene que ver por ahí más con la fisiología que la nutrición. Nosotros mismos, los técnicos, o sea, los técnicos de Argentina, ¿no es cierto?, el primero que me pongo en ese sentido, tenemos mucho la escuela americana, ¿no es cierto?, de fertilidad, entonces medimos un nutriente en el suelo, entonces tenemos que tener respuesta, hacemos una curva, ¿no es cierto?, y ahí empezamos a recomendar, digamos. Pero de la fisiología de la nutrición, ¿no es cierto?, los fisiólogos que han venido a Argentina, como Cagman, ¿no?, ese tipo de cosas, uno los mira, la cantidad de funciones que hay en las plantas y tenemos que aprender mucho nosotros también de eso, ¿no? Gustavo, una pregunta.
con respecto a lo que hablabas de la calidad de aplicación de estos productos, ¿vos tenés identificado compuestos que hayas tenido problemas o elementos que particularmente haya alguna complicación puntual? No, lo que pasa que, digamos, muchas veces el pensamiento, digamos, la forma de trabajo que hemos tenido con los nutrientes tradicionales, por ejemplo, no nos sirve para otros compuestos. Un ejemplo que doy, por ejemplo, el nitrógeno, un elemento muy móvil en la planta, si bien no va a tener una traslocación basípeta, ¿no es cierto?, pero en general, digamos, la capacidad para retraslocarlo, por ejemplo, del área foliar, los tejidos vegetativos, los reproductivos de la planta es altísima, ¿no? Pero si uno va a manejar un micronutriente como un boro, por ejemplo, es inmóvil directamente. Entonces, lo que uno no toca, generalmente no va a ser un órgano que va a tener absorción, ¿no? Entonces, por ahí la exigencia de calidad, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Y en este sentido también, o sea, uno piensa que una molécula que uno está esperando, un efecto hormonal, digamos, ¿no? Bueno, tengo que entrar, digamos, dentro del canopeo a los órganos reproductivos, porque si no me va a quedar en la periferia, posiblemente no sea tan útil, digamos, ¿no? Los compuestos de buena calidad en general vienen con sus formulaciones preparadas para, por ejemplo, no tener tapaduras ni reacciones químicas, ¿no es cierto? Con lo cual grandes problemas específicos no tengo para contar, ¿no? Pero sí puedo hacer esa deducción. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos. Perdón. Hola, Gustavo. No, la pregunta mía es, de estos productos, los bioestimulantes o demás, tenemos este tema de las aplicaciones zonales cercanas a la zona de amortiguación y todos esos libretos que estamos hoy soportando. Si bien algunos de estos productos son orgánicos, hay otros que no lo son. En todo caso, ¿eso en qué categoría estarían para poder saber cómo ubicarlo en la situación de aplicaciones? Claro. En general, digamos, las restricciones que suelen aplicar, digamos, no incluyen, digamos, a los fertilizantes, ¿no es cierto?, que no están categorizados en general en esas bandas verde, azul, ¿no es cierto? Entonces, en general en las recetas se los puede recetar sin ningún tipo de problema, ¿no? Incluso, qué sé yo, nutrientes como el nitrógeno, el zinc, digamos, ¿no? Que por ahí podrían tener alguna componente un poquito más cuestionable que este tipo de productos, tampoco hemos visto que cuando hay restricciones municipales, ese tipo de cosas, tengan una limitación, digamos, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy las barreras o las restricciones no aplican en general, a los fertilizantes en general, podemos decir, ¿no? En nuestra zona sí. Ajá. Los líquidos, por ejemplo, tenés que respetar la zona de amortiguación. Por eso preguntaba... Claro. No, lo que yo he visto, por ejemplo, en los alrededores, puntualmente en Pergamino, por ejemplo, aplicaciones foliares, suponete a 100 metros del radio urbano, no se pueden hacer de ninguna cosa, ni siquiera agua, ¿no? Y esa ilógica cae, en esa ilógica, porque no puedo aplicar ni agua, ¿no es cierto?, cae todo, digamos, ¿no? Después, a los 100 metros empieza la banda verde y ahí sí se puede poner, por ejemplo, un nitrógeno foliar de cualquier tipo o cualquier tipo de fertilizante, ¿no? Cuando sí, es verdad, cuando está prohibido todo, ¿no? No estoy de acuerdo, sinceramente, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque habría que ver qué es lo que se aplica y con las condiciones ambientales adecuadas no hay por qué prohibir. O sea, prohibir, me estoy yendo del coso, pero es para no controlar, digamos. Lo que hay que controlar es hacer las cosas bien, ¿no? No hay ningún problema. Hola, buen día. Mi pregunta es, ¿esos productos podrían ser usados para reducir los químicos tipo fertilizante o control de malezas? ¿O es algo que se pone además? Bueno, todo nuestro desarrollo ha sido, digamos, como una variable aditiva, es decir, sin reducir las dosis de aplicación de otros compuestos u otros productos, ¿no? Yo me animaría a decir que hay elementos como fósforo, por ejemplo, que están muy bajos en nuestros suelos, que no va a ser recomendable reducir, ¿no?
Y en el caso de elementos que se manejan bajo el concepto de suficiencia para el año, como puede ser nitrógeno, azufre, la verdad que hay que evaluarlo, digamos, ¿no? En este caso un poco estuvo hecho en soja, ¿no es cierto?, donde no interviene el nitrógeno, y nosotros la verdad que lo hicimos como un agregado a las prácticas habituales de manejo, ¿no? Es como siempre lo hemos probado. Es probable, digamos, que hacia el futuro, ¿no es cierto?, sobre todo lo pienso, mejor no tanto para los macros, ¿no es cierto?, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, para un micronutriente, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de una aplicación de zinc, boro, yo puedo reducir las dosis cuando lo hago sobre semilla por vía foliar respecto de ponerlo en el suelo, donde el nutriente está sujeto a un mayor número de interacciones y es absorbido de manera menos eficiente. En el caso ese sí, digamos, ¿no? Para nitrógeno, fósforo y azufre, bueno, hay que tener bien probado que no vamos a bajar el rendimiento.